¿Dónde estás tú? Una pregunta trascendente. No me estoy refiriendo si me estás escuchando y estás ahora mismo en la playa o en la sierra o en tu casa. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida cristiana? Yo quiero en esta mañana reflexionar, hacer un alto en el camino, porque la Biblia nos dice, en el libro de Ageo, meditad en vuestros caminos, examinaos. Y qué bueno que ahora en el mes de julio, cuando ya los estudiantes han terminado sus estudios y muchos pueden coger las vacaciones, de pararse a pensar y valorar cómo han sido estos meses que han transcurrido, pero sobre todo cómo está mi vida cristiana. ¿Me estoy conformando? ¿Me estoy amoldando a esta situación? ¿O yo deseo que el Señor renueve con poder mi vida? ¿Dónde estás tú? Fue la pregunta que un día Dios le hizo al primer hombre, a Adán, cuando se paseaba en aquel huerto del Edén. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. No sé cómo es tu situación en estos momentos, si vives atemorizado o te escondes de Dios. ¿Cuál es tu situación espiritual? Me gustaría vivir al nivel del apóstol Pablo cuando escribía a los creyentes en Galacia y le decía, porque me vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Era una de las preocupaciones que tenía el apóstol Pablo, el deseo de que seamos transformados, que reflejemos el carácter de Jesús, porque eso es la vida cristiana. ¿De qué me sirve a mí tantos conceptos teológicos si después no puedo aplicarlos a mi diario vivir? Quiero que abráis vuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. No voy a tocar algunos de los puntos que daría Gabriel en su momento, el capítulo 4, versículo 13 al 16. Es bueno, fijaros que cada año generalmente nos hacemos un chequeo médico para que valoren cómo va el colesterol, el azúcar y demás. Y es bueno que hagamos un chequeo a nuestra vida espiritual, donde preguntarnos dónde estaba ayer, cuando conocí al Señor, dónde estoy hoy, si he crecido, si he avanzado, si me he quedado estancado, si he retrocedido en mi vida cristiana. ¿Estoy siguiendo al Maestro? ¿Tengo metas en mi vida? ¿O vivo el cristianismo como un pasatiempo, como una diversión? Un joven decía, la idea más o menos, que él no quería vivir una vida de distracción, sino una lucha apasionada. Y tenemos que revestirnos de ese entusiasmo por vivir por Cristo. Si no, el cristianismo es una mera filosofía. Pues mira, dice el apóstol Pablo, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ese proceso, porque vamos a hablar también sobre el tema de la madurez espiritual. Este proceso de esa madurez continuará hasta que los líderes de la iglesia, el pastor, no, dice hasta que toda la iglesia alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ¿eso qué va a aportar a mi vida? Dice Pablo. Ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo. Ese es el objetivo que tiene la Biblia, que quiere el Señor para nuestra vida, y que Jesús es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás que se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece sano y lleno de amor. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida cristiana? Mirad, el crecimiento espiritual empieza cuando nos convertimos a Cristo. Cuando el Señor toca nuestro corazón de una vida desastrosa que llevábamos
Y Él cambia, nos da un estilo diferente, de tal manera que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas ya han pasado. Ahora toca vivir un estilo nuevo. Dice Pablo cuando escribe a los creyentes en Colosas: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba. Jesús decía: mas buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Y a veces establecemos unas prioridades equivocadas en nuestra vida. Y cuando establecemos esas prioridades equivocadas, la vida no funciona correctamente y empezamos a quejarnos y nos frustramos. Mira, cuando vivimos la nueva vida, el Señor espera de nosotros que crezcamos, que nuestro cuerpo se desarrolle, que produzcamos fruto, que evidencie la autenticidad de nuestro cristianismo. Por lo tanto, el crecer en la gracia, en el conocimiento, es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, los años van pasando, perdemos fuerza, habilidades, pero hay algo interesante que dice Pablo. Dice: el interior, no obstante, se renueva de día en día. Me encanta esa expresión, se renueva. La renovación del día a día es la forma en que el Señor quiere que vivamos y que crezcamos. Cuando Pablo escribe a los romanos, le dice así: que os ruego, era algo que tenía el apóstol Pablo en su corazón, que presentemos nuestras vidas en sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y que dice en el versículo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando nos adaptamos a esta sociedad, nos encasillan y perdemos la perspectiva de ser cristiano. Mira, quiero compartir una breve reflexión acerca de estos aspectos que son fundamentales. Vamos a definir lo que es la madurez espiritual. Veremos 4 características de la madurez espiritual. Vamos a trazar unas bases para un crecimiento saludable y, en cuarto lugar, una evidencia de un crecimiento saludable que tiene que reflejarse en este estilo de vida. Bien, ¿qué es la madurez espiritual? Pues tiene que ver con reflejar el carácter de Dios a través de la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra forma. Es dejarse moldear por Él, no por mi propia fuerza, porque soy incapaz. Pero tiene que partir también de mi parte la iniciativa, que el Señor me moldee, me transforme, me renueve. Tiene que ver con la meta de llegar a la estatura del carácter del mismo Jesucristo. Porque la vida cristiana es una vida, es una carrera. ¿Nunca habéis participado en una carrera? En 20 kilómetros, y como las fuerzas empiezan a flaquear y como sigues motivado para llegar al objetivo. La madurez espiritual es ser como Cristo. Ese es el objetivo que tenemos que plantearnos en nuestra vida, ser como Cristo. Reflejar su carácter. Cuando uno lee el fruto del Espíritu, vemos que eso debería producir en nosotros, que el Señor trabaje esas áreas deficitarias en nosotros. La paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Es cuando nos enfrentamos a la sociedad, en la universidad, en el taller, en la oficina. No únicamente cuando estamos en una reunión eclesial, que es importante, sino en el día a día, las 24 horas. Ese es el gran desafío para cada uno de nosotros. Vamos a ver 4 características. Una es que no es automática. No se produce de una forma así instantánea. No es como cuando te levantas por la mañana y coges la cápsula de café y ya tienes el café en un minuto. No, requiere tiempo.
¿Sabes que puedes ser un cristiano y nunca crecer espiritualmente? ¿Sabes que hay cristianos que nunca maduran? ¿No te preocupa eso? Cuando el Señor nos está desafiando de ser como Cristo. Dice el autor de Hebreo, porque estaba decepcionado ya el autor de esta carta, debiendo ya ser maestro. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto. No es automática, es un proceso, es progresivo, es constante. Dice el apóstol Pablo, hemos leído antes, en la versión Reina Valera dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Nos ilusiona vivir vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo? ¿En cada instante de la vida? Esto indica un proceso, requiere tiempo, no es instantáneo. No existe ningún método para madurar espiritualmente, no hay cursillos que podamos hacer, pueden facilitarnos. Hay muchas personas que se vuelcan en experiencias emocionales buscando una serie de reglas, de normas que te ayuden. La Biblia dice que es un proceso, que debemos aprender a ser maduros, es un aprendizaje. Es cierto que hay disciplinas que nos ayudan, como estudiar la Biblia, como orar, como meditar. Estaba leyendo estos días la biografía de John Stott, que ha escrito José de Segovia, y me impresionaba que este hombre se levantaba a una hora muy temprana, hora y media, estudiando la Biblia de forma devocional y orando. Y después aparte se pegaba sus estudios y demás. Hora y media en esa relación con Dios, en esa meditación. Necesitamos pararnos ante un mundo desenfrenado de velocidad, de estrés, buscar el momento. Claro que requiere disciplina. Pablo, cuando escribía al joven Timoteo, le decía: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate para la piedad. Y él insiste, ejercítate para la piedad, porque tiene promesa para esta vida y para la venidera. Invierte en tesoros para la eternidad y déjate de enfocar tu vida en lo terrenal, que es efímero, que puede cambiar de un día para otro. ¿A quién le gusta hacer deporte aquí? ¿Le gusta el deporte? ¿Alguno vaya al gimnasio? Nosotros vamos andando. Pero requiere disciplina el deporte, ¿verdad? El otro día veía un vídeo de Mágico González, no sé si os acordáis de este futbolista salvadoreño. Era excelente, jugó en el Cádiz, en los años 80, 85. Pero era un mago con el balón. Pero era un desastre en disciplina. La vida nocturna para arriba, pero en el campo era exquisito, ¿no? Pero no tenía normas en su vida, era caótico. El deporte requiere disciplina. Hay deportes como el atletismo, los 100 metros, para una velocidad de pocos segundos, requieren horas y horas de entrenamiento. Igual pasa con la vida cristiana. Tenemos que planificar nuestras vidas. Los creyentes somos llamados a ser discípulos y la Biblia nos enseña que no podemos ser unos discípulos sin ser disciplinados. Esas dos palabras van juntas, discípulo con disciplina. Mientras que más disciplinados somos, Dios nos va a usar mejor. Algunas recomendaciones, unas pinceladas nada más. En primer lugar, debemos tener tiempo con la palabra de Dios. Dirá, ya solo sé ya. Pero hermano, no vamos a madurar si en tu vida personal no establece un orden de prioridad. En la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Aléjate del ruido de la sociedad, de la desinformación que nos están contagiando.
Céntrate en un versículo, lee un libro de la Biblia con ayuda externa quizás de algún comentario bíblico, algún libro cristiano que te haga pensar, que fortalezca tu fe. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permaneced en la palabra, no solo escuchar. A veces cuando te acercas a la Biblia encuentras un solo versículo y te sorprende, porque Dios es un Dios que sorprende cuando te acercas a su presencia. Ahora, cuando no estudiamos la palabra de Dios, evidentemente no somos un discípulo de Jesús. Contamos como un número ahí de la masa. La importancia de la oración, mira, ya lo sé. Pero cuando uno lee el libro, algunas biografías de grandes hombres de Dios, lo que destacan es que eran hombres que pasaban tiempo orando. Podéis cualquier biografía que os guste de los puritanos, de cualquiera de grandes hombres de Dios, Calvino, Lutero, 2 horas, 3 horas. Porque no orar es no hablar con Dios, ni escuchar su voz. La importancia del compañerismo, del ayudarnos unos a otros. En el deporte es importante, cuando haces un equipo, nos ayudamos unos a otros, nos motivamos hasta llegar al triunfo. Dice Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais los unos a los otros amor. Ahora, una cuarta característica es que ello implica crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual comienza con el compromiso. Qué palabra, ¿verdad? A veces nos gustaría quitarla, eliminarla de nuestro vocabulario. Compromiso. Si te apuntas a un gimnasio, ¿a que te comprometes a ir? A unos horarios o algo. O a un estudio de un idioma, de inglés, o a cualquier cosa, un taller, cualquiera. O no vas. O te apuntas a estudiar una carrera y hay un compromiso, porque sabes que te va a venir bien, que te va a aportar cosas interesantes a tu vida. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Filipos y le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que tú vayas a perder la salvación, ocúpate en tu vida cristiana, invierte tiempo, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está dispuesto a ayudarte. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles ante nuestros fracasos y debilidades. Ahora, el crecimiento es práctico y para todos los creyentes, hermanos. No penséis que es para los líderes, es para todos los hermanos. Estamos implicados. Ahora, la madurez espiritual se demuestra a través del comportamiento en vez de lo que sabe. A veces podemos caer en ser teóricos en la teología y después vivir vidas desenfrenadas o caóticas. Dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Jesús dice: por su fruto los conoceréis. Déjame comentarte algunas bases importantes para que tengamos un crecimiento saludable. Y vuelvo a decirte, quizás diga, lo sé. Pero sé valiente y decir, yo no estoy viviendo así mi cristianismo. Yo es que apenas leo la Biblia. O la dejo en mi estantería hasta el próximo domingo. En primer lugar, emplea tiempo diariamente con Dios. Establece en tu agenda el momento más adecuado que te venga bien. Apúntalo en tu agenda. Pon a Cristo en el primer lugar de tu tiempo.
de tu deporte favorito, de tus amistades, de tu trabajo. Busca ese momento que te sirva para meditar, reflexionar, a escuchar la voz de Dios y no otras voces. Ello va a adquirir conocimiento a tu vida. Vas a leer la palabra de Dios y vas a escuchar al Dios de esa palabra que se quiere comunicar con nosotros. Pero el Señor le advierte a Osea en cierto momento y dice una declaración muy fuerte, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una base importante es ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Y eso qué significa? Vivir tan cerca del Señor, en sintonía con Él, te va a mostrar claridad en tu vida. Es verdad que hay momentos en que te vas a sentir perplejo, como le llaman en el Salmo. Las cosas me están yendo mal, el trabajo, la situación, no la entiendo, me siento confuso, desorientado. Pero Dios va a actuar siempre para bien, según sus propósitos. Aunque haya momentos en que haya ese desconcierto. Otra base importante es parecerse a Cristo en actitudes y en acciones. Es decir, que la gente pueda ver en nosotros algún aspecto de Jesús. Como aquella gente, judíos, que decían: estos han estado con Jesús. ¿Pueden decir eso la gente de nosotros? Leíamos antes en Efesios: debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo escribe a los Colosenses: y revestido del nuevo hombre, porque el viejo hombre siempre está presente, es el conflicto que tenemos a diario en tomar decisiones y presiones, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va, de nuevo la palabra, renovando hasta el conocimiento pleno. Otro aspecto interesante: sentir hambre de la palabra de Dios. Yo pido y deseo que el Señor renueve en mí ese hambre, esa sed de Dios, ese buscar la dirección en su palabra, que habla a mi vida, a mi situación. Es un deseo y búsqueda de crecimiento espiritual. Fijaros, el profeta Jeremías en cierta ocasión dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿No habéis sentido ese gozo en ciertos momentos cuando nos acercamos a la palabra? El Señor nos habla en una situación concreta y nos reviste de esa paz que necesitamos. Otro aspecto muy importante: sed de una vida santa. A mí me produce temor cuando dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Vivir en santidad es tener una vida que se distingue, vivir como Dios determina y como establece en su palabra. Si no es así, deberíamos tener la valentía y la actitud de decir al Señor: Señor, no estoy viviendo de esta manera. Cambia mi vida, transforma mi vida. Eso fue lo que hizo David. David tenía el corazón de Dios, creo que en la historia bíblica, y fue también un elemento de cuidado, que fue cayendo de una manera en descenso, pero él se dio cuenta que no estaba agradando al Señor, y él dice, y ojalá podamos hacer estas palabras nuestras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y de nuevo dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo dijo David, pero podemos hacer también nosotros estas palabras: Señor, no estoy viviendo como tú quieres. Crea en mí ese corazón limpio, purifícame, renuévame. Dice el apóstol Juan en una de sus cartas: en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesús si guardamos sus mandamientos.
Y eso va a producir un mayor conocimiento de Dios. Y podamos decir, como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese Dios que quiere hacer planes maravillosos en nuestras vidas. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero tiene que ver por nuestra parte un compromiso también, una fidelidad hacia Él. Un último aspecto, un sometimiento al señorío de Cristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Una disposición obediente a todo lo que Dios ordena en su palabra. Y unas palabras que dijo el Señor en el libro de Deuteronomio. Fijaros, voy a leerla, pero me gustaría que la pensaseis durante estos días y pudierais decirla al Señor con todo tu corazón. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Es esa nuestra manera de vivir, de amar al Señor? Amar al Señor con todo mi corazón, mi fuerza. De esa manera el Señor nos va a utilizar en cualquier área de servicio a Él. Ahora, en cuarto lugar, algunas evidencias que tienen que manifestarse si realmente estamos viviendo como Él quiere. Porque el Señor está trabajando en áreas de nuestra vida que tienen que ir puliendo. Por ejemplo, no nos irritamos con facilidad. El viejo hombre nos hace irritarnos ante situaciones a veces extremas. No es violento, no es agresivo, no es codicioso, es amante de lo bueno. Viviendo así, en ese estilo de vida cristiano, vamos a tener una mente equilibrada, un dominio de nosotros mismos, un amor a la palabra de Dios. Eso va a producir personas calmadas, personas prudentes. Vamos a ser amables. Eso lo hace el Señor, los cambios en nuestra vida. Amabilidad, de buen testimonio. No vamos a estar motivados por el orgullo, el conflicto, el ser autoritario. Así seremos un ejemplo a los demás. Seremos hombres de oración, porque establecemos eso en nuestras vidas. Dejaremos que el Señor nos hable cada vez que nos acerquemos a su palabra. Me gusta el texto de Pablo cuando escribe a Timoteo. A veces lo ponemos siempre en una perspectiva en la eternidad, pero también podemos aplicarlo en el presente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo? Aprobado. Cada mañana, cada mediodía, cada noche que tengas tu tiempo con el Señor, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es más, obedece la palabra, es obediente el creyente. Se va a manifestar que obedece la palabra de Dios. Déjame decirte 3 obstáculos que muchas veces impiden un crecimiento saludable. Uno es que escuchas, pero no obedeces. A mí me pasaba eso. Escuchaba, me entraba por aquí, en el oído salía por aquí. No prestaba atención a lo que me decían. Y mi vida iba en fracaso, en fracaso. Otro obstáculo que te impide ese crecimiento saludable es que depende de tu propia fuerza. Muchas veces nos pasa eso, dependemos de nosotros mismos, de nuestras cualidades. No, necesitamos al Espíritu Santo que nos renueve, que nos levante, que nos restaure. Y un tercer obstáculo que a veces pasa desapercibido en nuestras vidas es que tenemos pecados que no han sido confesados. Y la Biblia dice que si no los confesamos y no nos alejamos de Él, no vamos a ser bendecidos. Y Dios quiere producir esa limpieza en nuestra vida. Bien, llegamos a una conclusión. La madurez en Cristo requiere tiempo, esfuerzo. Ahora surge una pregunta. ¿Estamos avanzando hacia la madurez espiritual o simplemente leemos las Escrituras por adquirir un conocimiento intelectual?
Hay dos etapas en la vida del cristiano: estancamiento y crecimiento. ¿En dónde te encuentras? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde nos encontramos cada uno en nuestra vida cristiana? Hay algunos aspectos del carácter del cristiano que se producen cuando estamos madurando en Cristo. Es una fe viva, eficaz, que transforma. Es el entusiasmo, es la esperanza, el amor, la sabiduría, la humildad, la paciencia. Es un proceso que lleva toda la vida, pero que requiere poner de nuestra parte un compromiso para que Él sanee esas áreas deficitarias que hay en nuestras vidas. Cuando Pablo escribía a la iglesia en Corinto, decía: nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Cada vez que nos acercamos a la presencia del Señor, somos transformados, renovados, diferentes. Concluyo con este versículo de Filipenses que venía a mi mente y lo puse. Decía Pablo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, esa perfección absoluta. Dice: ciertamente olvido lo que queda atrás. Es bueno que pasemos página en nuestra vida antigua y, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. Porque el Señor nos ayude, que Él siga potenciando nuestras vidas, que seamos valientes y sinceros. Señor, es verdad, no estoy viviendo como tú quieres. Yo creo que tú pulas, despejes áreas que son deficitarias y me ayudes a reflejar siempre el carácter de Jesús. Pues que Él reciba toda la gloria. Y tú, querido amigo, ¿dónde estás tú? ¿Tienes miedo? ¿Tu vida se caracteriza por el temor y te escondes de Él? Dios quiere, y Él sale a tu encuentro para que recapacite. Él quiere salvarte de tus pecados y darte la esperanza y la vida eterna, porque el Señor nos bendiga. Terminamos en oración. Señor, te damos gracias porque eres paciente para con nosotros. Gracias porque nos ayudas siempre en los momentos de debilidad, de fracaso, de frustración. Siempre nos acompaña, nos restaura, nos anima, nos consuela. Te glorificamos, Señor, y deseamos ser como tú. Te pedimos perdón porque a veces lo hacemos en nuestra propia fuerza y caemos una y otra vez y necesitamos de tu poder, de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a elevar siempre nuestra mirada a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Señor, te necesitamos porque sin ti nada podemos hacer, como tú dices, y queremos ser revestidos, Señor, de ese poder para vivir esa vida en plenitud, Señor. Te damos las gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas, cómo sigues restaurando, cómo nos sigues ayudando y fortaleciendo. Sigue tú animando y fortaleciendo a hermanos que puedan pasar por dificultades de cualquier tipo, para que tú siempre estés a su lado y les consuele y siempre les anime a seguir adelante. Bendícenos en el comienzo de esta semana para que nos ayude en toda situación a reflejar a Jesús y poder transmitir a través de nuestras vidas y nuestros labios la esperanza que hay en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.